Bien, excelente. Partimos. Bueno, como van sabiendo a medida que haciendo estas conferencias regionales, un poco acerca de Catalizando Internacional. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos dos frentes, un frente B2B, es decir, abordamos a empresas desde el desarrollo organizacional, también con temas de áreas comerciales en todo lo que implica el desarrollo organizacional, como mediciones de competencia, trabajo en equipo, team building, acompañamiento, a través del coaching, del mentoring, estudios de clima laboral, evaluaciones de desempeño, capacitación, gestión del cambio, etcétera. Y por el lado B2C, somos una escuela de coaching con más de 10 años de trayectoria. Y bueno, hemos certificado a más de 3.000 personas en Latinoamérica. Em, Hablando también un poco del coaching, siempre reforzando la definición, ¿cierto? Y que esta definición tiene algunos elementos que ustedes podrán encontrar en las distintas definiciones de coaching que existen. Básicamente el coaching es un proceso, el cual por supuesto, tiene una corriente entrada, una transformación, ¿cierto? Viéndolo desde el punto de vista del sistema, una corriente de salida y una retroalimentación. Eso implica de que una sesión de coaching no basta para decir que es un proceso de coaching. Em, el acompañamiento se hace mediante el método socrático, es decir, el coach hace preguntas, construye, elabora una conversación en base a las respuestas que va teniendo el cliente y en ese ir y venir, el cliente va explorando, identificando, dándose cuenta sobre sí mismo, creando planes de acción a futuro, haciendo esas acciones, ¿cierto? Logrando algunos resultados que finalmente se transforman nuevamente en una corriente de entrada y entonces se arma un ciclo virtuoso en todo esto. El coach también acompaña a su cliente a través de distintos recursos, principalmente lingüísticos, pero también lo puede hacer mediante recursos emocionales y también a través de recursos corporales, ejercicios, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el aprendizaje finalmente. Es decir, todo proceso de coaching lleva a un aprendizaje transformacional a aquella persona que ha pasado por el proceso. Un poco sobre mí, aquellos que no me conocen, hay algunas personas de México que están comenzando su certificación. Justamente por esta semana ha comenzado un grupo y la semana que viene se nos unen dos grupos más en México. Mi nombre es Juan Manuel, soy el fundador de Catalizando Internacional. Llevo más de 15 años, en realidad este es un dato un poco antiguo, pero ya tengo más de 20 años de trayectoria laboral, haciendo consultoría en desarrollo organizacional y en temas de ventas principalmente. Y bueno, coach hace bastante tiempo. Fui el primer latinoamericano que ha sido gobernador de la IAC, que es la Asociación Internacional de Coaching. Hoy día, por supuesto, hay muchos más, pero bueno, tenemos bastante trayectoria, bastante camino y la idea es siempre ser un aporte para todos nuestros alumnos y coaches que se han certificado con los años con Catalizando. Bueno, ¿de qué toca el día de hoy? El tema. Vamos a hablar un poco, no de Grow precisamente, pero algo que sucede en Grow. Hemos visto otras veces de que el modelo Grow es una forma de hacer coaching.
está muy asociado a los modelos más pragmáticos de hacer coaching y está muy asociado al mundo empresarial, ejecutivo, corporativo, donde los resultados son siempre para ayer. ¿Qué es lo que quiere la empresa? Generalmente quiere que sus ejecutivos no caminen, sino que corran, corran y traigan resultados lo antes posible. El método Grow de alguna manera funciona bien en ese ámbito porque es un modelo de coaching muy pragmático que lleva a dar acciones y por supuesto resultados a los coaches o ejecutivos que pasan por el modelo. Dentro del modelo Grow, cuando un coach lo está aplicando, tenemos la letra O, ¿cierto? Y la letra O tiene un doble significado. Por una parte, la indagación de los obstáculos, muy importante a la hora de elaborar un plan de acción. Y por otro lado, el mundo de las opciones, es decir, cómo ese ejecutivo que puede ver obstáculos puede em, traspasar esos obstáculos con distintas opciones que pueda observar dentro del proceso de coaching. Seguramente a ustedes les ha tocado que tienen una idea fantástica de algo que quieren hacer, llevar a cabo un estudio, una idea, una reforma quizás en su casa, quieren hacerse un taller de algo y se empiezan a imaginar cómo podría quedar y entra toda esa parte de imaginación que lleva una motivación. Ahora, entre esa idea, ¿cierto? Y lo que sucede finalmente es que podemos decir que este meme viene muy al caso, porque seguramente nuestra primera idea acerca de lo que podría ocurrir es lisa, es plana, no tiene desniveles, no tiene baches ni obstáculos. Y vemos la banderita de la meta ahí a pocos pasos. Pero resulta ser que cuando empezamos a accionar, empezamos a hacer, y hagamos cuenta, la reforma de una habitación que quedó desocupada y la queremos transformar en un home office, nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que no nos habíamos dado cuenta. Quizás nos podríamos dar con que sacamos el papel tapiz, pero por debajo la muralla estaba totalmente llena de hongos, y entonces va a haber que hacer esa reparación. Luego quitamos la alfombra y nos damos cuenta que el piso está totalmente deteriorado, y entonces hay que gastar en eso también. Nos damos cuenta que a lo mejor las puertas del armario, ¿cierto? Están totalmente carcomidas, entonces es otra cosa más que hay que adicionar a ese proyecto y finalmente, después de ver todos estos obstáculos, viene naturalmente un desánimo, porque no fue tan rápido y simple como lo pensamos. Para que no suceda esto, es que el coach tiene que indagar en los obstáculos. Cuando las personas solemos ponernos una meta o un objetivo, lo afrontamos con este optimismo, que acá hemos dicho optimismo desinformado. Y ese optimismo desinformado tiene que ver con esto mismo que he dicho anteriormente. No darse la tarea de observar cuáles son los verdaderos obstáculos que pueden plantearse a lo largo del camino entre lo que soy hoy y lo que quiero ser mañana. Indagar en todos los obstáculos es esencial para poder ver las opciones. Porque si solamente vemos opciones, nos quedamos totalmente optimistas de que eso que nos estamos planteando puede ser muy alcanzable en el cortísimo plazo, pero ya sabemos que a la hora de accionar
pueden surgir este tipo de vicisitudes. Por lo tanto, cuando nosotros indagamos en los obstáculos como coach, tenemos una mayor probabilidad que mi cliente pueda armar un plan de acción que sea realista y que cumpla con todas las características del SMART. Entre más obstáculos se observen del objetivo que quiera llegar el cliente, tanto mejor. Tanto mejor porque tantas más opciones voy a tener en función de esos obstáculos. Si solamente nos quedamos en la parte linda de la bandera de meta, posiblemente el cliente cuando esté accionando se vaya dando cuenta de la cantidad de obstáculos, baches y barreras que hay entre lo que quiere ser y lo que realmente es el día de hoy. Cuando el coach no indaga correctamente en los obstáculos, podría haber una etapa que el cliente se va a hacer la acción y entonces ocurre que en esa etapa, y al ver todas las barreras, los baches y los obstáculos que no se imaginó, no los observó en la sesión de coaching, podría transformarse ese optimismo en un pesimismo, pero esta vez informado. Es decir, la persona que va a hacer esta reforma en su habitación, al sacar el papel mural y ver el hongo o el moho producto de la humedad, al retirar la alfombra, se da cuenta que el suelo de madera está totalmente deteriorado, está feo. Al poder ver la situación del armario, ¿cierto? ¿Qué cantidad de tomas de corriente hay dentro de la habitación? Si la luz es la que realmente quiere tener o no, o necesita más luz. En ese momento que la persona se da cuenta de todas estas dificultades, en ese momento es necesario entonces tener un plan de acción mucho más robusto y mucho más smart. Si nosotros como coach no indagamos como debiese ser los obstáculos, se podría presentar esta posibilidad de pesimismo informado y que de alguna manera puede decir el cliente, wow, no lo vi en la sesión, no lo vi venir, no sé si lo podré hacer. Entonces hay como un rechazo natural frente a las posibilidades que pueden existir. Si nosotros indagamos bien todos los obstáculos y el cliente atraviesa de todas maneras de forma cognitiva este pesimismo informado, lo podemos conducir a un estado de optimismo informado, que finalmente ese optimismo informado es decir, ok, sí, se me van a presentar estos baches, pero con la sesión de coach pude ver las opciones que tengo de salida frente a estos obstáculos, por lo tanto, no importa, me tiro a la piscina, me pongo la mochila al hombro y voy nomás, porque sé que tengo las competencias, sé que puedo hacer y puedo finalmente atravesar estas barreras o estos obstáculos con las opciones que se han definido dentro del proceso de coaching. Esto es lo más relevante, digamos, del plan de acción. Antes de que que el cliente ejecute el plan de acción, es necesario llevarlo a una etapa de visualización al cliente donde pueda finalmente observar desde distintos puntos, desde distintos ángulos, ¿cierto? La problemática, pero desde la vereda de el obstáculo. Luego, teniendo todos los obstáculos, recién ahí podemos ver las opciones. Es decir, ¿qué opciones voy a usar frente a un obstáculo determinado? Ideal que para esto existan al menos 3 opciones por obstáculo. Un obstáculo, 3 opciones. Porque
finalmente la persona podría decir, bueno, me encuentro con moho en la pared. Opción 1, picar toda la pared, es decir, cincel y martillo, destrozar la pared, tratando de encontrar la cañería o el punto donde está absorbiendo agua, ¿cierto? Esa es la primera opción. Segunda opción, lijar la pared y echar un sellante. Es decir, antes de cualquier cosa, pintar la pared con una o dos capas de sellante. Opción 3, llamar a un maestro, ¿cierto? A un carpintero o alguien que de alguna manera pueda ayudarnos a, a observar el real daño a la que tiene la pared. Y podríamos seguir, ¿cierto? Pero finalmente si el cliente tiene 3 opciones por obstáculo, podrá discriminar y poner como ciertas categorías o priorizar los obstáculos. Ok, si me encuentro con esto, ya tengo 3 obstáculos, entonces voy a ir a mi primera opción. No me funciona la primera, voy a la segunda. No me funciona la segunda, voy a la tercera. Ideal que sean más, pero al menos 3 obstáculos. O sea, 3 opciones por obstáculos. Esto es el laboratorio que sucede con el cliente antes de entrar a la acción. Si el cliente va solamente a la acción, teniendo en consideración solamente opciones y se encuentra con el primer obstáculo, el cliente va a entrar en esta etapa de pesimismo informado. Va a decir, uy, ya me topé con, por ejemplo, en este meme, ya me encontré con este bache. ¿Cómo sorteo este bache? Tiro una cuerda para allá, tiro una escalera, bajo y después subo. O simplemente se queda mirando y dice, no, esto no es para mí. Creo que me equivoqué, creo que fallé. Si es eso último, el cliente va a sentir una frustración, ¿cierto? Y va a empezar a pensar que el proceso de coaching o el coach no fue útil en ese momento. Y eso le hace mal a toda la disciplina y a todos nosotros como profesionales. Por lo tanto, cuando ustedes van a ayudar a su cliente a poner un plan de acción, es muy, muy importante observar los obstáculos que podrían existir. Y frente a cada obstáculo, al menos 3 opciones. Hay un libro muy bueno que yo se los recomiendo leer. Si no lo han leído todavía, léanlo y si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer. Se trata de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, principalmente el hábito número 1, que es la proactividad. En una parte de ese capítulo, Stephen Covey habla de que la responsabilidad es como un palo y que un palo tiene 2 puntas, 2 extremos. Por una parte está aquello que está dentro de mi responsabilidad y por el otro lado aquello que yo siento que no es mi responsabilidad, pero sí es mi responsabilidad. Es decir, me toca esa parte, pero no la quiero asumir. Haciendo esa analogía, eh, el coach frente a su cliente y el cliente frente a su objetivo es como un palo. En un lado va a tener obstáculos y por el otro lado va a tener opciones. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos este palo, ¿cierto? Que son los obstáculos en un extremo y las opciones para salir de esos obstáculos en el otro, podemos utilizar algunas herramientas para expandir la creatividad del cliente. ¿Qué herramientas yo les sugiero? Pueden haber muchas, pero acá yo les voy a mencionar algunas. Herramienta 1, brainstorming, lluvia de ideas, ¿cierto? Seguramente
han escuchado de que el coach no puede recomendar o sugerir. En esta parte que es una co-creación, el coach sí puede sugerir, pero sugiere, digamos, en base a distintas alternativas que tiene el cliente. Es decir, como que nosotros aportamos una carta más al mazo y eso nutre finalmente la posibilidad o el rango de acción que tiene el cliente. La elección siempre va a ser del cliente. Es decir, esto es una opinión que puede dar el coach frente a ese obstáculo cuando el coachee no tiene una variedad de opciones para poder salir de eso. Entonces yo le tiro una o dos pero quedan dentro de la mesa o arriba de la mesa para que el cliente finalmente tome la decisión. Si la toma o no la toma, es decisión del cliente. Entonces, brainstorming, ¿cierto? La lluvia de ideas es una buena posibilidad para poder expandir el mundo de las posibilidades que tiene el cliente y finalmente eso enriquece la creatividad que a lo mejor esa persona va a tener de esa situación en particular. Segunda herramienta, Ishikawa, o más comúnmente conocido como la espina de pez o la espina de pescado. Esta es una herramienta gráfica, ¿cierto? Donde la cabeza del pescado es el problema o es el obstáculo y la espina y las espinas, digamos, que salen de la parte central son opciones que pueda tener de salida frente a ese obstáculo. Y es una herramienta gráfica, ¿sí? Tercera opción, el mapa mental, que digamos es como una evolución del Ishikawa, mucho más colorida, mucho más abierta, eh, y que también genera una expansión progresiva, porque es algo que se puede seguir trabajando, ya sea dentro del proceso de coaching o ya después que termine el proceso, el cliente puede seguir nutriendo ese mapa mental con otros mapas mentales o hacer de un punto específico, un mapa mental individual, y entonces se transforma como, a mí me gusta decirle que em, es como el proceso de coaching vivo, porque puede ser alimentado constantemente y se va transformando a medida que el proceso sucede. Y seguramente la próxima herramienta no es la más recomendada, pero siempre está a la mano, que es el ensayo y el error. Es decir, el cliente va a hacer una acción, no sabe bien cómo va a ser el resultado o qué en específico va a ser, y entonces en base a ensayo y error va a ir descubriendo y va a ir como eh, haciendo el ajuste para alcanzar la sintonía fina que necesita. Digo que no es lo más recomendable porque es finalmente como que probamos y si fue error, tenemos que volver a pensar y entonces al final resulta mucho más largo. Mm, No obstante, bajo ciertos criterios se podría decir que es óptimo, ¿cierto? Porque hay un aprendizaje constante, sobre todo cuando la acción que tiene que ejecutar es algo totalmente nuevo para el cliente. No ha tenido una experiencia o no sabe bien a quién recurrir dentro de su círculo para que le ayude en ese sentido. Entonces, tenemos el mundo de los obstáculos, que está dentro del modelo Grow, que es la letra O. La letra O también significa opciones, pero se trabaja en una misma forma. Se indagan los obstáculos, se indagan las posibles opciones para poder expandir el universo de opciones. Tenemos estas posibles herramientas. Ustedes podrían encontrar muchas más seguramente. Lo que sí está claro es que la proporción opción-obstáculo es de 3 a 1.
3 opciones por obstáculo, para que el cliente pueda tener la posibilidad de priorizar, ¿sí? Y si no le sale uno, bueno, tiene 2 posibilidades más. Lo que no puede suceder es que el cliente haga la prueba con una opción, se desanime y ya deje la tarea, porque eso lo va a sacar finalmente del camino a la obtención del objetivo. Como resumen, todo plan de acción debe contener los posibles obstáculos que se le pueden presentar al cliente y cada uno de ellos debería tener 2 o 3 opciones para poder dar solución a ese obstáculo. Preguntas, dudas que ustedes tengan o experiencias que quieran contar. Tomando en consideración las 3 primeras opciones, que son bastante vastas, según mi concepción, ¿para qué caer en el ensayo y error? Claro, el ensayo de error precisamente va al último, pero que alguien novato, ¿cierto? O un coach novato que no indague obstáculos, inevitablemente el cliente va a caer en el ensayo y el error, ¿cierto? Para no entrar en el ensayo y el error, tenemos que indagar en los obstáculos primero. Gracias por tu comentario, José Luis. Causa y efecto también puede ser una buena herramienta. Causa y efecto puede ser una buena herramienta también y además que eso expande finalmente precisamente el universo de las causas, ¿cierto? Que seguramente a lo mejor lo que cree el cliente como causa podría no resultar ser la causa, podría ser el efecto de una causa más profunda, ¿cierto? Buenas noches. Hola, Edwards. Juan Manuel, buenas noches con todos. Una consulta. Yo creo que a medida que el coach tenga más experiencia, minimiza también el tema de los obstáculos, ¿no? A mi parecer. Totalmente, totalmente. Hay tantas cosas que aprender, ¿cierto? En la disciplina del coaching. Tantas metodologías, tantas técnicas, tantos modelos que tenemos que integrar y hacer, que seguramente al principio se nos van a olvidar algunas. Lo importante en ese sentido es que el coach pueda tener algún instrumento, nosotros tenemos algunos, ustedes también podrían crear los propios, para poder identificar dónde estoy fallando. Fallé en el saludo, fallé en el rompehielo, fallé en la exploración, fallé en el tipo de pregunta que estoy haciendo dependiendo de la etapa de conversación que estoy, fallé en indagar en los obstáculos. Tenemos que, como coaches, tener una conciencia posterior a la sesión que tuvimos con nuestro cliente para poder autoevaluarnos. Y en esa autoevaluación podemos encontrar un aprendizaje muy, muy interesante para poder corregir quizás aquellas cosas que necesito modificar y que mi próxima sesión sea mucho más contundente, sea mucho más robusta. Así que gracias por tu comentario, Edwards. ¿Dudas, preguntas antes que nos dé la hora de término? Zoraida, bienvenida. Tienes que activar tu micro. No te escuchamos, Zoraida. Ya, ahora, Ahora sí. Juan, mira, mi duda es, por lo menos en mi caso, cuando eso que tú acabas de hablar, la evaluación de posterior a la sesión, me di cuenta que para mí es importante la evaluación con un instrumento, la estructura, porque yo tiendo a ser muy creativa a la hora de la sesión y
y voy sintiéndome cómoda incluso con el cliente, pero siento que en un momento me entra como una duda si lo estoy haciendo bien. Entonces, para mí en estos momentos de formación, quiero llevar como conocer instrumentos, llevar como, hacerme una estructura, hasta que ya, como lo decía el otro compañero, ya uno tenga más habilidades y haga más consciente ya, pero para esta etapa de formación creo que me debo tener como eso que tocaba, los instrumentos, Ajá. aprender a trabajar con instrumentos. Ok. Yo hablaba de un instrumento para poder autoevaluarme, ¿sí? No para poder utilizar dentro de la sesión. Y que a lo mejor podría hacer un pequeño test que puede ser de elaboración propia. Nosotros tenemos algunos, uno precisamente que utilizamos acá, que a lo mejor podemos compartir, pero la idea es que tú puedas identificar qué es lo que estás haciendo dentro de la sesión a fin de que puedas, ya que estás participando en el programa avanzado, hacerlo, digamos, hacer la consulta y poder trabajar eso contigo, ¿sí? Así que bien, pues muchas gracias por compartir. Ale Garrido, última pregunta de la noche. Hola. Hola. Sí, es que la verdad es que más que pregunta, para mí eso que explicaste hace un ratito fue súper clarificador. Es muy poderoso en verdad el hecho de darme cuenta de que a través de por ejemplo, esta herramienta del brainstorming, Ajá. es como la diferencia, la pequeña diferencia con lo que es dar consejos. Es como en base a mi experiencia abrir posibilidades en el fondo. Para mí Claro. eso es súper poderoso cuando lo pude entender, cuando lo pude integrar más que entender, ya como que me transformó absolutamente también en el hecho de cómo poder estar con un coachee o poder también ofrecerle, ay, perdón, mi gato, poder ofrecerle también estas opciones. Así que me Excelente. encanta esto. Muchas Buenísimo. gracias por compartir. Bien, pues equipo, culminamos una noche más de conferencias regionales. Un gran abrazo para todos ustedes. Si han llegado atrasados o no han podido asistir a otras, recuerde que todas estas conferencias están ancladas en nuestro canal de YouTube. Visítenlo, denle like, comparta, suscríbase, como dicen los youtubers. Un gran abrazo a cada uno de ustedes y bueno, nos veremos en clases seguramente y en las próximas actividades. Bye bye. Hasta luego, buenas noches, que estén bien. Gracias, hasta Gracias, luego. gracias. Buenas noches.